ese respaldo debe de verse. Tú no me puedes decir a mí que Dios te llamó a una jornada 24 horas sin trabajar cuando tú te levantas a las 11 de la mañana y tú no sabes ni siquiera lo que es un ayuno, lo que es una oración. Yo a ti no te veo en ninguna casa visitando un enfermo, yo no te veo visitando un hospital, yo no te veo visitando una cárcel. Entonces tú, lo que tú me estás diciendo no me llena o no me convence. Porque tú no puedes venir a decir, no, porque que Dios me llamó. Eso es algo normal que se ve ahora, a tiempo completo. ¿Y cuál es el tiempo completo? Duerme 12 horas, te levanta a las 12, te levanta a las 11, tal vez oraste 15, 20 minutos. Bueno, realmente no directamente yo ando lanzándole o tirándole a los hermanos, porque esa no es la misión, sino para que entren en una reflexión, Pastor Pedro, porque la reflexión de nosotros como creyentes, la Biblia habla que nosotros debemos de ser un ejemplo y somos carta leída. Cuando hablamos del evangelio, el término evangelio, la gente hace que la gente deje todo, incluyendo los trabajos. Dese cuenta que uno de los pueblos más carentes de muchas cosas se llama el famoso pueblo de Dios, que carece de muchas cosas por la falta no simplemente de trabajo, sino también por la falta de entrega y preparación. Mayormente la gente que se están preparando en este tiempo, ¿quiénes son los que se están preparando en estos tiempos? Cuando el evangelio inició, al principio, ¿verdad? En la República Dominicana, al principio del evangelio, cuando llega a la República Dominicana, se entendía que hasta ir a la universidad era considerado una falta o alguien que se iba a contaminar, alguien que adquiría un conocimiento. No se veía como una persona que se iba a preparar para ejercer una labor, sino se veía como alguien que se iba a confundir y que se iba a perder en el mundo la multitud. Entonces usted se da cuenta que en este tiempo, usted ve que mayormente en las publicaciones, a veces yo me río porque tal vez haya muchos hermanos que dirán, pero ¿y qué es lo que él piensa? ¿Qué es lo que él se cree? No es lo que yo me creo, es lo que está establecido en la palabra, y uno quiere que la gente sea próspera, porque cuando se habló de próspera, la misma Biblia dice que sea próspero en todo, no en una sola área. Obvio que hay un trabajo secular y hay un trabajo espiritual que hay que hacer. El espiritual nunca se detiene. El secular, por un momento u otro, ya sea que te boten del trabajo, ya sea que tú cambies del trabajo, ya sea que tú te sientas un poquito cansado, necesites unas vacaciones o necesites un momento de detenerte para hacer alguna obra en Dios, alguna misión, pero esto no significa que debe de pararlo eternamente. Entonces usted se da cuenta que cuando Dios llama en estos tiempos, los últimos tiempos ya han cambiado mucho, cuando Dios llama a alguien al ministerio, principalmente esta juventud que está creciendo, se desprenden totalmente de los quehaceres, se desprenden totalmente de la parte laboral, y entonces esto trae pobreza a las iglesias. No simplemente trae pobreza a las iglesias, sino trae confusión en la gente que va subiendo, porque entonces se ve el evangelio como si fuese un negocio, y la Biblia no es un negocio. El evangelio no es un negocio, porque incluso la misma palabra te aclara y te dice, más compra la verdad y no la venda. O sea, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que predicamos, todo lo que decimos y hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios y para la honra de su nombre, y nosotros somos parte de eso. Pero sin embargo, en estos tiempos, el mismo apóstol Pablo habla acerca de esto en el libro, en sus cartas, en la segunda carta que le escribe a los tesalonicenses, habla acerca de esto del trabajo. Yo no estoy hablando de un trabajo espiritual que alguien tal vez quiera pensar y decir, no, porque yo tengo que hacer la obra de Dios, porque si no, entonces no voy a cumplir con Dios. No. Este no es el trabajo realmente. Bueno, yo quiero aprovechar este momento para dejarle saber a esta audiencia que está escuchando esta transmisión en este momento, y es que estamos en víspera de lo que es el inicio del ciclo de estudio de la Torá. Y la Torá, muchas personas malinterpretan cuál es su significado, pero es la instrucción que el Eterno le dio al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para apartarlo para él, para darle las instrucciones, para que no falle, para que dé en el blanco. Es también traducido como el camino. Por eso es que el mismo Yeshua HaMashiach decía, yo soy la verdad, la vida y el camino. Sí. Por eso es que la Torah, la instrucción también es el camino para que nosotros no nos equivoquemos.
Entonces, todo esto tiene un principio y estamos ahora iniciando con Bereshit, o el libro de Génesis, o el comienzo, en el principio. Quiere decir que en el principio se habló de trabajo. Sí, claro. Se habló de laborar. Claro. Y también, como es también malinterpretado lo que es el nuevo pacto, el Brit Hadashah, también los apóstoles, los discípulos de Yeshua, también ejercieron lo que es una función espiritual de trabajo y también una función de trabajo secular. Dios no hizo al hombre trabajar. El apóstol Dios no Pablo, hizo... que creo que usted tiene una cita bíblica bien importante con la cual usted defiende cuál es su posición acerca de esto. Yo le voy a dar mi posición en unos instantes, desde que usted termine de leer eso y reflexionar un poco acerca de ese texto. Y adelante. Claro, mire. Pablo hablando a los tesalonicenses en ese momento, en la segunda carta, en el capítulo 3, verso 6 en adelante, el título encabezado de esta palabra dice, el deber de trabajar. O sea, cuando se habla de un deber es algo que tú tienes que hacer. Usted entra a una empresa y hay derechos y deberes. Usted no puede reclamar derechos si usted no cumple un deber. Correcto. O sea, tú no puedes decir, no, porque a mí hay que pagarme, no, porque usted no trabajó el tiempo. ¿Dónde está mi cheque? Exactamente, si usted no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, Pablo hablando aquí, es un deber. Pablo no está diciendo de que háganlo por si acaso, háganlo por si ustedes quieren. No, no, el deber de trabajar. Porque mucha gente cita a Pablo y hay personas que citan la Biblia según su conveniencia, pedacitos de la Biblia. Usted ha escuchado a los hermanos que dicen, porque la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28, pero no leen el 29. Siempre te leen el 28. Te dicen, pero para lo que aman a Dios. El problema, y es como le estuve comentando hace unos instantes, es que es la importancia de lo que es el estudio de la Torah. Porque es que trata con las instrucciones que enseñó también nuestro Señor, nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, que fue las instrucciones dadas a Moisés. Sí. También fue lo que enseñó el apóstol Pablo. Pero como nuestra generación o la manera en que fuimos alcanzados a través del Evangelio, nos enseñó que esto está abolido y que esto ya es anticuado y ya no se hace. No. Por eso es que nuestra fe prácticamente fue fundamentada sobre algunos versículos y citas bíblicas que fueron escogidas para hacer una doctrina. La Torá no es doctrina. No. La Torá es la palabra de Dios en papel. Claro, y el lineamiento, cómo el hombre debe de regirse, está en la Torá. Cuando un niño en Israel nace, estamos hablando de la Biblia, de lo que la gente utiliza como Biblia, inmediatamente le aplican o le enseñan qué debe de hacer, y esto es a través de la Torá. O sea, no es algo que alguien se inventó, sino que Dios se le entrega a Moisés en ese tiempo. Instruir al niño en sus caminos. Pero camino significa en las leyes. Desde pequeño. Desde pequeño. Desde pequeño. Desde pequeño para que no se aparte. Ahora, dentro de la Torá está en la labor del trabajo. Excelente. Entonces vamos a compartir lo que habla la Torá acerca del trabajo y también entonces lo que interpreta. Bueno, el mismo Yeshua HaMashiach, ¿cuál fue su profesión? Claro, no, independientemente de toda. La gente a veces cuando lee de Cristo, la gente se le olvida que antes de Cristo desarrollar el ministerio que desarrolló en la tierra, que se pudiera entender que duró poco, porque no fue tanto tiempo, pero desarrolló un ministerio de poco tiempo, pero de mucho alcance. Pero él vivió una vida secular. Cuando hablamos de una vida secular es que Jesucristo estuvo en medio de Israel trabajando con su padre José. En ese momento se conocía como el padre. Obvio, José se dedicaba a la carpintería y José estaba ahí enseñando porque él sabía que él tenía que enseñarle a Jesús la Torá. Correcto. Tenía que enseñarle las leyes. Y la misma doctrina que se aplica en Israel es lo mismo que se viene hablando ahora en este tiempo. Lo que pasa es que cuando tú simplemente fundamentas tu fe bajo un versículo bíblico a tu conveniencia y una mala interpretación, no diciendo lo que tú estás pensando, sino lo que Dios realmente quiso decir. Mira lo que Pablo habla aquí. Dice el deber de trabajar. Entonces dice, pero hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, no en el nombre de él. En el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿Qué es andar desordenadamente? Wow. ¿Qué es andar desordenadamente? Alguien que está en contra del trabajo. Es más, me atrevo a decir que el que está en contra del trabajo es diciéndole a Dios, yo no acepto el castigo que tú me diste en el principio de Génesis.
el trabajo es parte de ese reconocimiento, ese desenlace que tuvo el hombre por haber desobedecido a Dios. Entonces Dios le añade este trabajo. Ahora, ¿qué dice Pablo acerca del trabajo? Porque nosotros mismos sabéis que de manera habéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ningún hermano. ¿Qué hacía Pablo? Usted conocedor de la Torá y de las leyes y de la palabra. ¿Qué hacía Pablo? Él era constructor de carpas. Entonces Pablo, que era un gran predicador y fue uno de los que más extendió el evangelio por todo Israel y salió de Israel y llevaba carta, y Pablo fue uno de los, ¿verdad?, de los más sufridos. Aún no anduvo con Cristo. Ahora vamos a ver cómo están sus habilidades con las manos. En la República Dominicana le decimos, vamos a ver si él apara este rolling con la mano pelada. ¿Qué tal entonces lo establecido sobre los levitas? Porque las personas en este tiempo se comparan a los levitas o a los que tenían la función del servicio, de los sacrificios, de la administración de la presencia de Elohim en el templo o en el tabernáculo antes del templo. Sí. Entonces ellos se les dio como instrucción esa herencia o esa heredad de que ellos, esa iba a ser su función, cuidar de las cosas del Eterno o de las cosas de Dios. Y eso es una de las cosas que se utilizan para este tiempo para establecer de ellos no trabajaban. Entonces, ¿qué usted diría de esa persona que ese es su fundamento o que esa es la razón por la que ellos recomiendan o dicen que no deben trabajar? O sea que estoy de acuerdo con el apóstol Pablo ahí. O sea que el hecho, lo que se está viendo, que el hecho de que una persona tenía alguna función especial dentro del templo lo hacía no trabajar. Simplemente no trabajar. Bueno, de hecho, eso era un trabajo. Pero que yo siempre he creído que independientemente de todo, Dios tiene un cuerpo y tiene funciones. Si todos dejamos de trabajar, si en una iglesia las ovejas dejan de trabajar y nadie aporta en la iglesia va abajo. Porque no simplemente basta con una oración. No simplemente basta con que tú le digas que la Biblia dice en el libro de Habacuc que más el justo por su fe vivirá. Eso no va a suceder. Se necesita de una acción. Se necesita de una acción. Se necesita de una obra. Se necesita de una entrega. Se necesita de la labor, ¿verdad? Bueno, de hecho, humana. De hecho, eso no quita que se necesita de una preparación, porque mientras menos el ser humano está preparado, más difícil será su trabajo. Y menos gana. Ese trabajo físico va a ser más fuerte, aunque gane bien, pero va a ser más fuerte. Porque hay trabajos que deterioran a la persona físicamente y es porque no tienen la capacidad de hacer algo mejor. Por ende, nuestros hijos tienen que ser instruidos en la educación, tanto ministerial o la educación en la Torah, así mismo como dijimos, para que les vaya bien, como la instrucción de ser profesional, ser abogado, ser doctor, ser cirujano, ser ingeniero. Pero un padre, hasta contable, cualquiera que sea la profesión, se debe exhortar, porque como yo le hacía el comentario, ¿qué tal sus hijas? Las perlas, esa joyería que usted tiene por ahí. Sí. ¿Usted le gustaría que un pretendiente que toque la trompeta, que toque un adorador, porque no se le puede decir músico porque se nos ponen bravos, un adorador? Si usted le dice músico, ya lo está menospreciando, mundanizando. Okay. Un adorador está pretendiendo a una de sus hijas o a mi hija. ¿Cómo se sentiría usted si usted sabe que ese hombre tiene su mente o se la ha instruido de que no trabaje, de que viva de lo que le ofrenden o con la bendición que el Eterno derrame sobre él? Personalmente, yo no estaría aprobando esa relación, porque utilizaría los principios de las Escrituras como Labán reaccionó cuando vio a Eliezer venir con todas estas prendas, todas estas joyas, con un dote, diciendo, mira, a esta muchacha no le va a faltar absolutamente nada. Yo no creo que ningún padre, Pastor Pedro, quiere que su hija o su hijo
esté en una relación o comience una familia o realice una familia con alguien que no le pueda aportar nada. Yo no creo que nadie pueda ser tan hipócrita o tan mediocre de decir que sí, simplemente por nada. Bueno, una gente muy enamorada. No, aún enamorada, porque no simplemente el amor te puede juntar, pero el hambre te va a desapartar. Ahí es que está el problema. Porque cuando llegue el tiempo de la escasez, porque todo el mundo en la anuncia de la boda, todo el mundo dice que sí, acepta en sí, en la pobreza, en la riqueza, pero todavía no ha experimentado el hambre. Cuando se experimenta el hambre, ningún padre quiere que su hijo le vaya mal en la vida. Por lo tanto, si me tocara a mí elegir, y mis hijas me preguntaran, ¿qué tú piensas, papi, de ese joven? Si el joven no ofrece y yo veo, porque tú tienes que saber, si no ofrece, ahora que ella lo quiera hacer, está en la voluntad de ella. No puedo como padre decirle, no lo haga, no, pero como yo soy el padre, mi deber es aconsejarle. Entonces Dios nunca te va a poner al lado a un hombre que no tenga la capacidad entonces de sostener. Usted mencionó la palabra padre. Mi consejo o mi parte a sugerir en eso es, como dijimos que debemos instruir al niño desde pequeño en la Torah para que le vaya bien, entonces a nuestros niños desde pequeños es bueno enseñarles estos fundamentos. Estamos ahora en esta semana, en este ciclo de la Torah, tratando con el tema de Génesis. En el libro de Génesis habla acerca de trabajar, habla acerca de la consecuencia también por haber pecado. Ahora, ¿cómo te toca trabajar? ¿Cómo te toca ganártelo? Ahora vas a sudar. Parece que antes de Adán y Eva o Java pecar, parece que no sudaban. No, eso es lo que se ve según el patrón que Dios le da. Parece que no sudaban. Bueno, de acuerdo a las consecuencias. Entonces es interesante que nosotros como padres entonces enseñemos estos fundamentos a los niños desde pequeños. Padres que estén mirando esta transmisión, no le deje esto a la escuela bíblica. No le deje la educación y la formación solamente a ellos, como yo lo traigo para que ustedes me lo formen. No. El deber es para usted. Mire que no, las escrituras no dicen, lleva al niño a la congregación, llévalo al tabernáculo de Moisés ahí para que lo enseñe. Te lo está diciendo a ti. Edúcate tú para que tú los instruyas a ellos por el camino del bien. Totalmente. Por la Torah. Entonces, usted ha establecido, de acuerdo a lo que dice el Brit Hadashah o el pacto renovado, que el apóstol Pablo está de acuerdo con que se trabaje, porque él mismo trabajó. Y muchos van a buscar la justificación y decir, pero los discípulos dejaban todo y hacían la obra. La encomienda que tenían los discípulos, tú sabes cuando algo es especial, no todo el mundo es médico, no todo el mundo es abogado, correcto, no todo el mundo es ingeniero. O sea, cada uno de nosotros representa una función dentro del cuerpo de Cristo. Con esto no estoy diciendo que alguien, Dios no haya llamado a la obra y esto le haya impedido ejercer una labor secular, pero hay algo importante en esto que muchas veces no se ve, y es que cuando Dios llama, Dios respalda. Amén. Ese respaldo debe de verse. Tú no me puedes decir a mí que Dios te llamó a una jornada 24 horas sin trabajar cuando tú te levantas a las 11 de la mañana y tú no sabes ni siquiera lo que es un ayuno, lo que es una oración. Yo a ti no te veo en ninguna casa visitando un enfermo, yo no te veo visitando un hospital, yo no te veo visitando una cárcel. Entonces lo que tú me estás diciendo no me llena o no me convence, porque tú no puedes venir a decir, no, porque que Dios me llamó. Eso es algo normal que se ve ahora a tiempo completo. ¿Y cuál es el tiempo completo? Duerme 12 horas, te levanta a las 12, te levanta a las 11, tal vez oraste 15, 20 minutos, porque lo otro lo pasaste en las redes sociales o chateando en lo que sea. Simplemente lee la palabra cuando te toca predicar. No conoce ayuno porque todo te lo come. ¿A qué Dios te llamó? Ahora, yo sí conozco personas que Dios lo llamó y constantemente están en la obra. Lo conozco y lo puedo decir porque con esto no estoy diciendo que no está la excepción. Pero fíjate, la Biblia habla de un cuerpo. Lo que hacen los brazos no lo pueden hacer los pies, Pastor Pedro. No lo pueden hacer los pies. Déjame ponerte este escenario. Vamos a hablar de esta posición. Cuando un hombre siente el llamamiento
Pero estoy hablando del llamamiento que recibió la persona, no cómo te reciben en los ministerios, que desde que entras por la puerta ellos están viendo un evangelista, ellos están viendo un pastor, un predicador, un apóstol, ellos están mirando todos los ministerios que usted se puede imaginar. O sea, de inmediatamente te están instruyendo, oye, suelta todo y ven que comienza a ejercer aprende, prepárate porque tú vas a predicar en las naciones. Ajá. El cual no todo aquel que el Eterno ha llamado, lo llamó para ejercer esas cosas. No, no. Creo que es un error doctrinal que se ha predicado por muchísimos años. Y es que el Eterno te llamó para restaurar una relación que se rompió contigo. Esa es la razón número uno por la que Él te llamó. Él no te llamó para que tú comiences a predicar y que dejes de hacer esto y aquello. No, no. Él quiere trabajar contigo, con tu condición. Que esa relación que estaba en el huerto del Edén, miren que todas las cosas, como dijo el mismo Eterno a través del libro de Bereshit, cuando creó los cielos y el universo, cuando separó la luz, que es Or, y la oscuridad, que es Shoshek, oscuridad refiriéndose a todas las cosas negativas, la separó. Totalmente. La soberbia, el orgullo, todas estas cosas que provocan un distanciamiento del Eterno, los separó. A lo que la gente confunde mundo, porque la gente no sabe a veces lo que significa mundo. Cuando Dios llama, te habla de que te separó del mundo. La gente entiende que la tierra separó. Entonces, separó estas cosas y dice, y vio Elohim que era bueno. Totalmente. Entonces, el Eterno te quiere traer de nuevo cuando te llama, es para que entres otra vez en esa dimensión espiritual que estábamos antes. Sí, es totalmente. En el huerto del Edén. Mira que todo esto va con una instrucción. Y creo que esa parte... Yo quiero que analicemos algo, Pastor Pedro. ¿Qué lleva a Dios a hacer al hombre fuera del jardín? ¿Por qué Dios crea al hombre fuera del jardín? Y dice, y puso Dios... Sí, para allá que voy. Interesante que usted ¿por qué? Porque él lo podía hacer dentro del jardín. ¿Cuál era la imposibilidad que tenía Dios que no lo hizo dentro del jardín? Bueno, lo interesante es que el jardín representa algo especial. Es un regalo. Mira que cuando el Eterno creó todas las cosas, tú notas que la palabra Bereshit comienza con la letra Bet, que significa también casa. Dios hizo una casa aquí para él habitar. Y dándole la autoridad al hombre. O sea, tú vas a representarme a mí en y va a gobernar y te va a enseñar. Tú vas a representarme ahí, en ese lugar especial que yo he establecido. Pero hay una instrucción, hay mandamientos, hay reglas que tienes que seguir. Date cuenta que aun cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, lo llevó también a una tierra especial, donde ustedes ahí me van a servir, pero hay reglas. Y que no estaba vacía. Sacó a todo el que estaba ahí para poner un pueblo, este también representa ese Edén, un lugar especial. La tierra es de él, todo le pertenece a él y él se la da a quien él quiera. Ese lugar especial donde tú vas a morar. Ahora eso viene con reglas y viene con mandamientos. Ahora bien, yo creo que usted estaba refiriéndose al libro de Génesis o Bereshit, capítulo 2, versículo 15, donde dice, tomó pues Yahweh Elohim al hombre y lo colocó en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo guardara. O sea, que tenía que trabajar y cuidarlo. ¿Cuántos están trabajando y cuidando su familia, por ejemplo? Cuidando su ministerio, cuidando su vida. Interesante que usted mencione la palabra cuidar, porque guardar es cuidar. La palabra proteger. La palabra querubín, que muchas veces es mal interpretada, significa protector. Sí. Quiere decir que Adán en el huerto era un protector. ¿Protector de qué? No era de que iba a venir una trulla de ladrones, una pandilla de ladrones. No. Cuidar de que la presencia de Elohim no salga de ahí. Y que todo lo que estaba ahí se mantenga en su lugar. Cuidar de que todos sus actos no echaran la presencia del Eterno de ellos. Cuidar de cumplir todas sus ordenanzas. ¿Y qué causó el descuido en ellos? Entonces entra un descuido. La desobediencia. La desobediencia, ahí no fue que hubo un descuido, hubo una acción. Y usted mencionó la palabra clave. La desobediencia es la que lleva a estos jóvenes, a esta nueva generación que está creciendo,
que no conoce pocas cosas, porque hay mucha sabiduría y mucha teoría humana en estos tiempos, y Correcto. mucho más con todo lo que ha sido el boom de las redes sociales, porque todo el mundo está atento a las informaciones, y hay mucha información en todas partes del mundo, pero también hay malas informaciones, y hay informaciones que en vez de facilitar o nutrir la mente o el corazón de alguien que está comenzando en la fe, lo que hace es que daña su vida espiritual y Yo daña creo su que alma. una parte que ha traído mucho conflicto es la manera en que a veces los ministros nos manifestamos o nos conducimos. Porque yo estoy de acuerdo que si usted recibió el llamamiento de Elohim de solamente trabajar, hágalo. No hay ningún La problema. gloria es de Dios. Hágalo. La Eso no gloria está prohibido. es de Dios. Pero eso conlleva una gran responsabilidad. Totalmente. Porque usted está ministrando, aunque las escrituras o el evangelio no es dinero, también es parte que tiene que ser administrada. El ministerio tiene- de Jesús tenía dinero. Sí, sí, sí. Jesús andaba con un asunto paquete de gente El asunto es que hay veces que hay ministros que viven de las ofrendas, de los diezmos, de los pactos, de un sinnúmero de cosas. La cena que hacía Jesús no era con oración, era con dinero. Hay ministros que viven de eso y muchas veces son criticados porque se convierte ese en el evangelio. O sea, se menciona más la palabra dar, contribuir, diezmar, ofrendar. Todo esto se menciona más que la misma palabra de salvación o de teshuvah, que es arrepentimiento. Se toma, mira que los mandamientos tienen peso. Tienen peso. Totalmente, cada uno. Tienen peso. El mayor mandamiento es amar al Eterno con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el número uno. Ese es el número uno. Ahora, los demás vienen también con un peso de responsabilidad. Entonces, estos ministros que han cambiado y han puesto, número uno, tú tienes que dar, porque de que yo como. Si yo no como, tú no estás bien. Y dentro del mandamiento nos dice no robarás. Claro que sí. Y no le roba a alguien, no le roba a una persona el tiempo o el sudor a alguien si no hace o si no trabaja y espera que alguien lo haga por él, o está esperando o utiliza la palabra para... Ese es el punto que quiero establecer, y es que... No hay robo ahí. Y es que si usted está dispuesto, como dijo el apóstol Pablo, es sabido vivir en abundancia y en escasez. Entonces, el día que estés en la escasez, ¿por qué acusar? ¿Por qué demandar? ¿Por qué decirle, tú le estás robando al Eterno, tú le estás robando a Dios? Porque no me estás dando. Porque inmediatamente comienza a torcerse los versículos de la Biblia y a sacarse específicamente para un propósito. Si usted ha tomado la decisión de vivir con lo que el Eterno le permita que usted reciba, como decía el predicador Salomón, no me des demasiado para que yo no me enorgullezca, pero tampoco no me des pobreza, poco para que yo te maldiga. Porque te voy a maldecir. Te voy a maldecir. Voy a terminar maldiciendo. Entonces, por eso Job, mira que lo que usted mencionó era lo que conocía la esposa de Job. Porque la esposa de Job, cuando lo ve así, todo tirado, todo perdido, el hombre estaba pasando un proceso, porque son cosas que se confunden también dentro del pueblo. Se confunde el proceso, se confunde la prueba y se confunden las consecuencias. Mire. Son tres cosas que se confunden: proceso, prueba y consecuencia. Definitivamente. Las consecuencias de lo que yo no hice o dejé de hacer es lo que yo estoy pagando ahora. Sí. Yo no puedo decirle a Dios, págame, si yo no hice nada. No puedo entrar a una empresa a decir que me den si yo no hice nada. Bueno, entonces, cuando un ministro, vamos a suponer que los niveles de diezmo, sea porque la congregación, como en estos tiempos que estamos viviendo, que los creyentes no se preparan, creo que es algo cultural, porque si tú miras la comunidad es cultural. La comunidad judía, el pueblo cristiano tiene mucha decadencia. Tú te das cuenta que todos trabajan, son profesionales y ahí tú no ves escasez. Pero vamos a suponer en el caso occidental nuestro que hay escasez de eso, vamos a decir. Y el pastor no le están entrando esos ingresos. El ROE no le están entrando esos ingresos. Entonces, ¿cómo podemos justificar que esta persona esté vistiendo lujos, tenga el mejor carro, o sea, tiene un carro que no tiene ninguno de los miembros de la congregación, o vive en un lugar
muy elevado. O sea, ¿cómo se sostiene este tipo de estilo de vida? Y no tiene si ninguna no está, profesión. Y no o sea, tiene es una ninguna persona profesión. que si usted ni trabaja tampoco. no está dispuesto a vivir en lo poco, porque si las ofrendas están, no hay problema. El mismo Eterno te está bendiciendo a través de ellos. Yeah. Pero tú estás haciendo un trabajo espiritual que amerita el que el mismo Dios te bendice a través. Mira, totalmente. Si ellos ofrendan lo suficiente para que usted pueda andar en un Mercedes-Benz, pues ande, pero dése cuenta de lo siguiente: usted tiene que ser buen administrador de lo que usted tiene en la mano. O sea, yo lo pensaría dos veces si yo veo un miembro, una oveja, un líder que está en cuestiones difíciles, tú ir con el pecho abierto al dile, dame ese carro. Mira, el mismo salmista David, Pastor Pedro, decía que a él le encantaba ir a la casa del luto. Ese era el pensamiento de David. Y tal vez, ¿cómo hacía la casa del luto? Él decía que en la casa del luto, él tenía reflexión sobre su vida. Él decía, es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, decía el salmista David. ¿Por qué? Porque en la casa del luto, tú tienes una reflexión y una manera de ver las cosas de una perspectiva humana, y tú llegas a tener ciertos sentimientos y compasión y ciertas cosas que te hacen ser mejor ser humano. Eso provoca la justicia de lo que quiere. Exactamente. Pero cuando tú vas a la casa de una fiesta donde todo el mundo tiene una algarabía y una cosa, al contrario, posiblemente tú salgas de ahí más rebelde, más problemático, más caótico, más altivo. Entonces es lo mismo. Los jóvenes que están creciendo en este tiempo, pocas personas le dicen, mira, tienes que prepararte, tienes que ir a la universidad, si pretende casarte, tienes que tener un trabajo, es importante que tú tengas un trabajo, tienes que seguir haciendo las cosas que Dios te ha puesto, que te ha delegado, esto no detiene tu trabajo. Obvio que en el momento que tú tengas que hacer algo que Dios te haya asignado, es lo que Dios le haya asignado a cada quien, porque esto es algo individual. Obvio que Dios va a buscar, porque fíjate, Dios no te va a separar de un trabajo sin darte las provisiones que tú necesitas. O sea, tú no vas a dejar un trabajo como mucha gente, dejé el trabajo, dejé todo y después entonces tú necesitas. O sea, tú no vas a dejar un trabajo como mucha gente, dejé el trabajo, dejé todo y después entonces tú lo ves quejándose.